Buenos días. El trabajo práctico de hoy tiene que ver con el cálculo de costos de una pieza fundida. En este caso, vamos a calcular los costos totales de la pieza que se muestra en la imagen a partir de los datos suministrados que tienen que ver con los costos del metal fundido, el recupero por el scrap y el porcentaje del scrap que aquí se estima en 17%. A su vez, tenemos, por ejemplo, como otro dato, los gastos administrativos generales y los costos que se refieren a la mano de obra, ya sea por preparación del molde y colada, por la remoción de los canales de rebaba, el pulido e inspección de la pieza, como también así los costos generales del taller. Tengamos en cuenta que los costos del modelo no se van a considerar por el hecho de que ya se cuenta con uno de utilizaciones previas y el plano de la pieza ya contempla los sobres materiales por contracción y mecanizado. ¿Qué debemos averiguar? El peso. Y para calcular el peso es que vamos a estimar el volumen de la pieza. En este caso, vamos a descomponer la pieza en los tres cuerpos principales, las dos bases y el arco propiamente dicho. Por lo tanto, para calcular las bases, como son prismáticas, vamos a multiplicar la base por la altura y a todo eso lo vamos a multiplicar por 2 porque son dos bases. Fíjense que yo lo he pasado a centímetros, dado que las medidas originales estaban en milímetros. Esto me va a simplificar después calcular el peso, ya que la densidad está en gramos por centímetros cúbicos. Para calcular el volumen, la fórmula utilizada es medio pi por el radio mayor al cuadrado menos medio pi por el radio menor al cuadrado. Todo eso multiplicado por el desarrollo de la pieza, el desarrollo en profundidad. En una palabra, para calcular el volumen total, nuestra función quedaría en la sumatoria de las bases, del volumen de las bases, más el volumen que corresponde a la brida propiamente dicha. Una vez estimado el volumen total, vamos a calcular el peso por la densidad, que en este caso en las fundiciones gris vamos a estimar una densidad de 7.2 gramos por centímetro cúbico. Una vez averiguado el peso neto de la pieza, le vamos a sumar lo que corresponde al scrap, que en este caso es el 17% del peso neto de la pieza. Entonces, al sumar esto, vamos a obtener el peso bruto o peso total de la pieza con el scrap incluido. Ahora bien, podemos empezar a calcular los distintos costos que van a componer nuestra pieza. El costo bruto del material por pieza va a estar dado por el peso bruto y el costo del metal fundido, que es de 60 pesos por kilogramo. Otro cálculo que interviene en el costo tiene que ver con el recupero del scrap, ya sea porque vendamos el scrap o porque lo recuperemos para fundir una nueva pieza. Como ya dijimos, en este caso es el 17% del peso neto y el costo de ese recupero es de 10 pesos por kilogramo. Ahora bien, vamos a empezar a desglosar o a intervenir en lo que se refiere a los costos de mano de obra. Estos costos de mano de obra son costos directos que inciden directamente sobre la pieza y tienen que ver con la preparación del molde y la colada, la remoción de los canales y las rebabas, etc., el pulido e inspección de la pieza. En cuarto lugar, nosotros deberemos calcular los costos indirectos, que van a estar formados por
los costos generales de taller por hora y que tienen que ver indirectamente con los costos que se refieren a la preparación del molde, la remoción de los canales, el pulido e inspección de la pieza. A esto le vamos a sumar los gastos administrativos generales del taller que se estipulan en 4 pesos por kilogramo. Para concluir, podemos decir que los costos totales están compuestos por el costo bruto del material fundido, el recupero que tendremos por scrap, los costos directos de mano de obra y los costos indirectos. Conocer el porcentaje de incidencia de estos 4 ítems en el costo total de la pieza es muy importante para poder realizar ajustes en caso de necesitar intervenir en la reducción de alguno de estos y lograr, por ejemplo, mayores márgenes de utilidad o de ganancia. Muchas gracias.